Bueno, muy contento de estar nuevamente acá tratando temas espectaculares y poder interactuar con tanta gente linda que nos está siguiendo. De alguna manera, hoy es un tema trascendente. Creo que no hay un aspecto que más sensibilice al ser humano que hablar de los hijos. Solamente con haberlo mencionado ya hay mucha gente preguntándome y hablando, y este es un tema que nosotros pudiéramos estar tal vez eh, meses o años hablando de este tema, y definitivamente eh, vamos a empezar por lo básico. Sí quiero prometerles hoy que haremos otra secuencia de este tema en nuestros siguientes programas. Hijos. ¿Qué tanto conocemos de los hijos? Para nosotros poder tocar el tema de los hijos tendríamos que pensar primero en eh, cómo es su desarrollo intrauterino, cuál es la actitud y la actividad materno-fetal y paterno-fetal en esa formación. Se ha descubierto que cuando el padre le habla al niño, estando dentro del vientre de la madre, se empieza a programar una relación padre-hijo. Ese hijo allí en su vida intrauterina empieza a reconocer que tiene un papá, que hay una paternidad para disfrutarla. Y qué bueno pensar que este ser que apenas viene formándose, pero que en la semana 16 ya tiene un cerebro completo que empieza luego a desarrollarse en esa primera etapa embrionaria. De manera que, como lo habíamos hablado en el tema de autoestima, el niño intrauterinamente empieza a programarse, ese programming que empieza a ocurrir en él. Pero luego cuando el niño nace, va a vivir una primera infancia y luego una segunda infancia. Y conocemos cómo son los procesos de desarrollo integral, de preparación a la vida, a la autoestima, de la relación de los padres y, digamos, del entorno familiar en esa primera infancia. Y luego viene una segunda infancia. ¿Y qué decir de la adolescencia, que es la época que nos pone a temblar a todos los padres? El doctor Roberto Rosler, este científico argentino, dice que esa es la época de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, porque es la época en que el niño deja de ser niño, empieza a tomar su propia independencia, quiere tomar sus propias decisiones, y además de esto hormonalmente está a full en el campo de las emociones para entrar luego en la juventud y en la primera adultez. Pero una primera gran enseñanza que quiero transmitir hoy es que el cerebro del joven, del hombre, más o menos termina de formarse a los 24, 25 años, mientras que el de la mujer termina de formarse entre los 20 y los 22. Entonces, esto implica que un niño o un adolescente o un joven, si no conocemos los procesos de desarrollo evolutivo de ese cerebro, nuestros estados relacionales van a estar chocando. Pretendemos como adultos pedirle a un niño que actúe como adulto. Y si nosotros nos educamos y aprendemos cómo relacionarnos en las diferentes etapas, pues no solo vamos a tener una vida más agradable, sino que vamos a estar edificando un hijo que es con el que quizá hemos soñado. Aquella forma de decir, no, no sé qué hacer, es la locura, pues sencillamente ha sido parte de lo que hemos hecho en nuestros hijos. También puedo contarles otra situación bien especial que está allí servida para todos: los lenguajes del amor. Hay 5 lenguajes del amor, dice el doctor Gary Chapman, y estos lenguajes
cambian los 5 lenguajes del amor del niño, los 5 lenguajes del amor del joven y los 5 lenguajes del amor del adulto. Ya solo con eso tenemos todo un escenario para aprender a comunicarnos. Por eso hice lenguajes del amor. No hice lenguajes de la pelea, lenguajes de la imposición. Hemos creído que colocar límites es ser agresivo, cosa terriblemente equivocada. Uno puede colocar límites, puede decir no le concedo tal permiso o en fin, con sonrisa y con amor, no importa la actitud que esté tomando el adolescente o el niño. Y otra pregunta bien importante que tendríamos que hacernos como padres es, ¿cuál es el tipo de atmósfera, de ambiente familiar que le estamos construyendo a los hijos? Los hijos no nacen para construir ambientes. Somos los padres los que tenemos que construir el ambiente a los hijos. Y en este sentido aparece una gran pregunta. Esta noche, créame que lo hago con todo el respeto y con el más profundo amor, el hecho de que tenemos que confrontarnos si queremos salir siendo productivos de esta enseñanza. Y yo quiero hoy que nos extendamos una pregunta y ojalá la podamos responder. ¿Para qué tuvimos hijos? Te invito a hacer ese ejercicio. No respondas emocionalmente. He escuchado respuestas demasiado duras. Voy a ser un poco fuerte en lo que voy a decir, pero nunca olvidaré una vez que alguien me dijo, es que yo tuve hijos por bruto, porque nunca debió haberlos tenido. Es duro, es doloroso, es fuerte encontrarse con una realidad. Y no estoy acusando a esta persona, era su realidad. Pero esa realidad es fruto de la impotencia para ser padres. Hay personas que hemos tenido hijos porque ha sido la tradición. Si uno se casa, pues se supone que hay que tener hijos. Eh, o sea, es una tradición, es una cultura. También hay presiones familiares donde los futuros abuelos están diciendo, bueno, y es que nos van a dejar sin nietos, en fin, y pueden haber cierto tipo de presiones. Hay otra población bastante grande y cada día ha sido más creciente de hijos no deseados, eh, pero también hay ciertas tendencias que tienen menos fuerza ahora que en otra época, y es me voy a dejar embarazar para atrapar a determinada persona. Todo esto ha existido, pero la gran pregunta de ¿para qué tuvimos hijos? Tendría esta respuesta de ¿fue una decisión consciente? Mira cómo en este campo hemos caminado y digo hemos porque yo hago parte de esto. La intención de esta noche es quitar el telón de un escenario y decirnos la verdad. Eh, Observemos cómo hasta la medicina se ha equivocado al llamarle planificación familiar al uso de anticonceptivos, como si eso fuera planificar. Planificar es cuando una pareja se sienta y dice, bueno, creemos que nuestra preparación, nuestras condiciones financieras, económicas y sociales, en fin, nos permitirían tener tantos hijos para poder educarlos bien, para poder ser responsables en esa decisión de traer hijos. Y entonces, ¿para qué tuvimos hijos?
Pero aparece otra pregunta que puede servir mucho a parejas jóvenes y es: ¿para qué tener hijos? ¿Para qué tuvimos? Ahora, ¿para qué tenerlos? Creo que si uno lo mira conscientemente y desde un diseño original de la familia y desde principios y valores, no hay un desafío más grande que tener hijos, pero desde un lado especial. La formación del carácter en el ser humano, gran parte lo hacen los hijos, porque en esa formación del carácter, que es el sistema de gobierno con que cada uno de nosotros nos movemos, mmm, implica caminar desde cierto estrés, desde el aprender a educar, desde el amor, desde el disfrutar, desde la paciencia, desde la flexibilidad, la tolerancia, la educación, es decir, desde el aprendizaje de cómo ser un buen padre o una buena madre. Entonces, todo esto trae un valor grande a nuestra vida. Por otro lado, es aprender a desarrollar la paternidad. Ya hablo paternidad, padre y madre. De todas formas, mmm, nadie puede practicar esa paternidad o maternidad sino a través de un hijo, si no, no se podría desarrollar. Otro de los aspectos increíbles que traen los hijos es que a través de ellos también se cumple la ley de la siembra y la cosecha, porque si en los hijos sembramos amor, dedicación, acompañamiento, eh, cuando tengamos unos cuantos años vamos a recibir de ellos amor, acompañamiento. Pero si sembramos rebeldía, odio y otra serie de cosas, lo vamos a cosechar más adelante. También tenemos esa manera especial de poder disfrutar de los nietos. Personalmente tengo 4 hijas y 8 nietos. Y creo que los nietos son la segunda oportunidad de amar a los hijos y de corregir errores que cometimos en ese caminar con esos hijos. Los nietos son una escuela espectacular, increíble, porque los nietos llegan cuando uno ya ha hecho un recorrido, hay una madurez, nunca pararemos de crecer en madurez, pero más aceptable. Y creo que el hacer algunos acompañamientos con los nietos es una forma también de expresar amor a los hijos. Como les decía, aquí podemos hacer un seminario de todo un año hablando de hijos y de familia, pero esta parte creo que es la parte especial de esta noche, darnos la oportunidad de revisar muchos aspectos. Pero sobre todo quiero mencionarles algo. Cuando empecemos a profundizar en este tema, no se trata de flagelarnos o de abrir heridas de no haber sido un buen padre o de habernos equivocado, sino que el viaje es todo lo contrario, es un viaje a nuestro pasado para prospectarlo hacia el futuro. Nunca es tarde para acercarse a un hijo, nunca es tarde. Y yo les volvería a mencionar uno de mis anclajes cerebrales, que es esa frase de Abraham Lincoln: el hombre solo fracasa cuando deja de intentarlo. La he tomado para mi vida y he podido ver a través de los años que hay momentos que son fuertes, que son críticos, que son difíciles, pero esos momentos no se quedan, son momentos. La lluvia no queda para siempre, la lluvia pasa y vienen nuevas oportunidades. Mientras estemos vivos, habrá oportunidades con los hijos, siempre. De manera que
aparece un tercer aspecto en este escenario de los hijos. Nadie forma un hogar o inicia una relación o un matrimonio para fracasar. Alguien podría decirle a otro, mira, ¿qué tal si empezamos un proyecto de vida para ver si fracasamos? Nadie. Todos soñamos con obtener metas, con poder salir adelante, pero cuando vienen los niños aparece una competencia. El hombre, por ejemplo, que llega del trabajo y estaba acostumbrado a pasar un buen tiempo con su esposa, resulta que encuentra a la esposa dándole prioridad a los hijos, dependiendo de las edades, y entonces empiezan los hijos a competir con los padres. Algunos psicólogos dicen que el matrimonio tiene una tridimensionalidad entre la pasión, la intimidad y el compromiso. Son los tres elementos que inicialmente solidifican una relación de pareja. Pero cuando aparecen los hijos, entonces empieza ese tipo de competencia por el tiempo, por la demanda, por la dedicación. Se incrementa el presupuesto familiar. Entre más hijos, pues también se multiplican a veces las enfermedades u otra serie de cosas. Pero si tenemos ese tipo de mirada hacia el hogar, sencillamente estamos pensando de una forma egocéntrica. Es el egoísmo. Cuando nos referimos a los hijos, también a veces utilizamos esa palabra mis hijos, mi hija, mi hijo. O sea, son míos y por eso puedo disponer de ellos. Eh, Creo que es una mirada que debemos revisarla. ¿Realmente son nuestros o son seres humanos que vienen con todo un potencial para desarrollar su originalidad y que nosotros podamos hacerle un acompañamiento adecuado en cada una de estas etapas de la vida que yo mencionaba ahora? Nuestros hijos no son esclavos. Traiga, lleve, obedezca. No, obvio, hay que colocar límites, pero desde el amor. Voy a recrearme un poco en la imaginación cuando un padre está viendo televisión y le grita al hijo, mira, tráeme la nevera o la heladera, eh, determinado refresco, jugo, lo que sea. Y estamos pensando qué tipo de actividad está haciendo nuestro hijo. Ese espacio que tiene nuestro hijo es especial o lo estamos violando, estamos llevándolo a que pare una actividad que tiene y, y sencillamente como es hijo tiene que ir a obedecer. Qué bueno mirarlos con ojos diferentes. El otro aspecto en el campo de los hijos sería el de la fe. Si somos personas que creemos en Dios como un diseñador de la familia y un diseñador de los hijos, entonces desde la fe dice que los hijos son herencia de Dios. Y si tengo fe y creo en Dios, pues debo creer en su diseño. Y la herencia es de esa parte de reflejar el amor de Dios en el acompañamiento de ellos. Sé que cuando estoy hablando de todo este contexto, van quizá a escucharme personas que no pudieron tener hijos. Y en algunos momentos hice este acompañamiento cuando desde mi profesión trabajaba el área de la infertilidad o de la esterilidad. Y aparecía una reflexión en el sentido de hay un faltante en la familia por cubrir que es el deseo de hijos. Y no es posible en ese caso, en ese diagnóstico que hacíamos.
pero venía la posibilidad de la adopción. Hay un niño o una niña que anhelaría tener unos padres, que anhelaría eh, tener ese acompañamiento. Y hay unos padres que no pueden tener hijos, y entonces son dos necesidades que se podrían suplir, y de por sí muchas veces se hizo con unos resultados bien lindos. Pero también aparecían posiciones de si no es sangre de mi sangre, si no es desde el, la concepción de mi interior, yo no voy a adoptar hijos. No estoy criticando esto, estoy mostrando realidades, estoy mostrando posiciones humanas. Y esto implica también hacer exploraciones interesantes. Por otro lado, aparecen los hijos no deseados. Cuando aparece un hijo no deseado, pues la culpa no es del niño. La culpa es, o no hablemos de culpa, el origen, la causa es la falta de una planeación consciente de familia. Pero cuando un niño nace, eh, también es mirar la otra parte. Quizá no lo esperaba, pero ahora que llega, ¿cuáles son todas las opciones que me presentan, los desafíos con los cuales puedo afrontar esa paternidad? Eh, Cuando practicaba la ginecología, la obstetricia, veía jóvenes que me consultaban porque querían interrumpir un embarazo. Sin embargo, cuando podían observar en la pantalla de la ecografía a un bebé moviéndose ahí, veía rodar lágrimas. Y la gran mayoría decidieron tener su hijo. Cuando el espermatozoide penetra al óvulo y lo fecunda, en ese instante hay un ser humano completo allí. Hay un ser humano con una programación genética única de ese ser que hay allí. De manera que desde allí ese ser tiene vida. Desde allí ese ser está completo potencialmente. Solo necesita desarrollarse a través del tiempo. Contemplar la vida desde ese lado es muy especial, muy lindo. En los casos más críticos, recomendaba darlos en adopción. Y bueno, no quiero desviarme a ese tema porque es un tema muy importante, muy polémico, que también podríamos trabajarlo aquí. Pero por otro lado, creo que de las cosas más especiales y de las cosas que nos pueden realizar en la vida es comprender que ser padre es para valientes. Eh, Más en esta época, en un mundo complejo, un mundo antivalores, un mundo donde los principios morales se volvieron relativos, quizá no aparecen, y, pero definitivamente si hay algo que vale la pena es generar, construir proyectos de vida de una forma linda, disfrutando de los hijos y aún de los nietos. Eh, el rey David describe en uno de sus escritos que los hijos son como saetas en nuestras manos, como flechas. Nosotros somos el arco, los hijos son las flechas. Cuando los lanzamos a la vida, ¿de qué forma los lanzamos? Hay culturas donde el hijo a los 16 años es mejor que se vaya porque estorba. Hágase cargo de su vida, vaya, trabaje y sosténgase. Bueno, si estoy enseñándole a mi hijo a asumir esa responsabilidad, primero debo pensar en la responsabilidad que yo tengo
de haberlo capacitado para ese direccionamiento que le estoy dando. Y el mayor desafío es comprender el desarrollo original de cada hijo. Los que tenemos hijos sabemos que los amamos, pero que no los podemos amar, relacionarnos de una forma igual, porque cada uno trae su forma de pensar, sus potenciales, sus habilidades, son diferentes. Cuando nosotros vemos la historia de algunos personajes que dejaron huella en la historia, como Mozart o como Albert Einstein y muchos otros, que eran niños tan diferentes que en el colegio los expulsaban. Y hoy en día aún me he encontrado con personas que al ayudarles descubro que son fuera de serie porque tienen un nivel de inteligencia que las cosas cotidianas no encajan con ellos. Las cosas del colegio, por ejemplo, son muy infantiles para su capacidad de interpretar la vida. ¿Hasta dónde nosotros le estamos escogiendo qué estudiar a nuestros hijos? O más bien conocer esos procesos de descubrir las habilidades, su forma de pensar, sus anhelos. Si bien hay un concepto que el padre no debe ser amigo, sino padre, dentro de la paternidad debe haber una profunda amistad, de respeto, de entenderle. Quiero graficarles otro momento que se puede vivir con un niño. Un niño de 4 años que tiene un juguete encima de la mesa, un juguete viejo con algunas áreas partidas, y el juguete cae y acaba de romperse y empieza a llorar. Y va un padre y le habla fuerte y le dice: los hombres no lloran, y más por un juguete viejo, como si yo no tuviera para comprarte un juguete nuevo y más bonito. Y resulta que nosotros hemos comprendido cuál era el valor que tenía el niño para ese juguete dentro de sus fantasías infantiles, o más bien eh, ponernos tal vez de rodillas para quedar a la estatura del niño y hablarle del dolor. ¿Te duele haber perdido tu juguete? El dolor existe, pero pasa. Y darle un abrazo y decirle: comprendo tu dolor en este momento. Darle un abrazo, compartir el dolor del niño en ese momento y decirle: mira, ya va a pasar, pero también está la oportunidad de conseguir otro juguete. ¿Hemos vivido los dos escenarios? Seguro que sí. Y otra vez les digo, este tipo de reflexiones no es para flagelarnos, sino sencillamente para cambiar de actitud de aquellas cosas que no aprendimos. Y no las aprendimos no porque no quisiéramos, sino porque en nuestra época ni se conocían ni se enseñaban. Yo todavía hago parte de la generación que era fuerte, tanto en el colegio como en la casa, esos momentos de rigidez y de actitudes dictatoriales sobre cómo uno debía estudiar y debiera responder. No es el otro lado, no es ese lado de tenerle miedo a los hijos, donde los hijos ya demandan a los padres. No, es construir una relación de confianza, una relación de, de explorar la vida juntos. El niño está explorando qué tipo de padres tiene, está explorando cómo es el ambiente de su hogar. Me ha tocado ver una niña de 6 años llorando, temblando, de oír los gritos de sus padres
en una contienda donde no les importa despedazarles el ambiente de paz que debieran tener esos niños. Otro de los complejos ambientes que hoy en día se vive es la ausencia de los padres. No hay tiempo, no alcanza el tiempo. ¿Y quién reemplaza a los padres? Pues el celular, las redes sociales. ¿Quiénes están educando a los niños? Los padres no tienen tiempo, pero las redes sociales sí. Allí están para cuando ellos quieran, a un clic de distancia. Las redes sociales deciden qué tipo de educación le dan a los niños. Por eso vuelvo a reiterar que ser padres es para valientes, pero esa valentía se disfruta, esa valentía se construye a través de capacitarnos. Y aún en la parte educativa, hoy en día existen los sistemas de psiconeuroeducación, porque ya las metodologías educativas que existieron en nuestra época son obsoletas totalmente. Los nativos digitales, los niños nacidos en esta época, tienen una forma de aprender, una forma de proyectarse totalmente diferente. Esas maneras de educar a los hijos, tanto en casa como en el colegio, ya no alcanza a verse la otra orilla de las metodologías hoy en día. En alguna oportunidad he comentado de un libro de Sergio Sinay, este periodista y escritor argentino, que se llama Conectados al Vacío. Miremos esto, los niños molestan, molestan. Hay que distraerlos, como sea, pero hay que distraerlos. Entonces, póngale la televisión o el celular o el iPad, lo que sea, para que se queden quietos. Que el iPad lo eduque. Es la realidad que estamos viviendo, pero nunca es tarde para reorientar, para decir, hago un alto y replanteo mi vida como padre o como madre. Nunca es tarde. La gran mayoría de las manifestaciones de desobediencia y de rebeldía en los hijos es que están protestando, su forma de protestar, de decir, no tenemos padres, hay una ausencia, solo aparecen para regañarnos, para darnos órdenes. También con lágrimas he trabajado con adolescentes que dicen, nunca mi papá me preguntó cómo me sentía. En alguna oportunidad le dije a una de mis hijas, en esa época tenía unos 12, 14 años, y les digo, bueno, apuren porque ya vamos de viaje. Y me dice ella, padre, en algún momento me preguntaste qué planes tenía yo, qué había pensado hacer este fin de semana. Me preguntaste si estábamos de acuerdo con ese viaje. Y eso pasó hace muchísimos años y no se me olvida, porque es una forma de atropellarles. Lo que me dijo una de mis hijas es, nosotros no somos una maleta más, una valija más para el viaje. ¿Cuándo nos hace falta aprender? Sé que es un tema fuerte, sé que hay muchos otros aspectos que podríamos tocar y mirar, pero la motivación de este tema es que nunca es tarde. Y hagámoslo desde el lado amable, desde el desafío, desde el recuperar ese, eh, ¿cómo decirlo? Esa ilusión que tienen los hijos de tener padres. El tener padre no es la huella genética que se haya dejado en ellos, es el acompañamiento y más en un mundo hostil, en un mundo difícil.
desarrollar la originalidad que trae cada hijo es apasionante. No he sido el mejor padre, pero estoy cada día más y más decidido intencionalmente a procurar dejar un legado en cada uno de ellos o de ellas, porque tengo 4 hijas. De todas maneras, creo que vale la pena este tema. Este es solamente el abrebocas de unos cuantos temas sobre los hijos que estaremos desarrollando en los próximos jueves. Quiero dejarles un abrazo grande. Gracias a los que nos escriben, gracias a los que han pedido también acompañamiento y bueno, dejarles un saludo fraterno. Mi nombre es Carlos Ávila, soy un médico especializado en neurociencias aplicadas al comportamiento. Hasta el próximo programa.